En determinados videojuegos, sobre todo en desarrollos en primera persona o en videojuegos deportivos, es muy habitual que la cámara siga el movimiento de otro objeto, el personaje principal. El actuador de tipo cámara permite definir ciertas propiedades para que la cámara o cualquier otro objeto que funcione como una cámara siga de una forma suave el movimiento de un objeto principal. Veamos a continuación un ejemplo de cómo utilizar este actuador cámara en BGE. El propósito de este actuador es lograr que la cámara siga con ciertas condiciones de suavidad el movimiento de otro objeto. Esto resulta especialmente útil cuando estamos desarrollando videojuegos de primera persona, en la que queremos que la cámara se comporte como siguiendo el movimiento del objeto principal, ya sea un personaje, ya sea un videojuego deportivo de conducción en el que tenemos que manejar un vehículo, etc. Para ello, vamos a partir de esta configuración de escena sencilla en la que tenemos el objeto cabeza de mono al cual le hemos implementado un comportamiento muy simple. Tenemos los cursores con la flecha de arriba, abajo, izquierda y derecha, ¿vale? Que hemos conectado con unos actuadores de movimiento muy sencillo. Por ejemplo, avanzar hace que el objeto avance localmente con respecto de su sistema de referencia local, menos 0,05 unidades. El de retroceder es igual pero en positivo. Y los de rotación hacen que el objeto rote con respecto del sistema de referencia universal, es decir, independientemente de cómo esté posicionado el objeto, le aplicamos una rotación de menos 1 grado en el caso de pulsación hacia la derecha y de 1 grado positivo si lo hacemos hacia la izquierda. Bueno, esa es la posición de nuestra cámara. Vamos a probar el juego tal y como lo tenemos ahora mismo. Si ejecutamos vemos que puedo con los cursores, ahora mismo estoy pulsando hacia adelante y rotando, podemos ver cómo la cabeza de mono simplemente puede navegar, puedo dirigir a este objeto entre esos dos cubos. El objeto es un actor, un rigid body, sobre el cual hemos definido una forma de colisión con Big Hull y hay un plano que es estático y esos dos cubos, uno azul y otro rojo, que he añadido como objetos de colisión estáticos también, ¿vale? Esto es con respecto de cualquier punto de vista. Si ahora elijo la cámara, el punto de vista de la cámara, podemos ver que si ejecuto de nuevo el juego, voy a pulsar de nuevo la tecla P, la cámara está estática. Entonces, estoy siguiendo la posición del objeto desde un punto de vista totalmente estático. Vamos a añadir a esta cámara, vamos a seleccionar la cámara, ahora tengo el objeto cámara seleccionado y vamos a utilizar ese actuador que hemos visto. Añadimos un sensor de tipo Always y ahora un actuador de tipo cámara. Los conecto y voy a decir que la cámara siga al objeto mono. Lo siga con respecto de su eje X local, que por defecto, si no hemos tocado nada, es el conveniente, pero podemos hacer que lo siga con respecto del eje Y o respecto del eje X positivo o negativo. Por defecto el eje X positivo es el correcto. Vamos a hacerlo que lo siga a una altura en Z de 5 unidades y que la distancia mínima a la cual se pegue a este objeto, al mono, sean 10 unidades y la máxima sean 20. Si ejecuto ahora, veremos cómo el comportamiento del juego es totalmente distinto. Vamos a ver cómo, según voy desplazando con el mono, la cámara va siguiendo de una forma suave su movimiento, respetando siempre esos límites que le he indicado anteriormente. Para cierto tipo de juegos, esta cámara que sigue al objeto, vemos cómo el comportamiento de la cámara es en cierto modo inteligente porque va buscando un plano de enfoque que sea adecuado al movimiento que está teniendo el objeto. Si modifico las condiciones de simulación, por ejemplo, voy a darle más altura, vamos a darle 15 unidades, una distancia mínima de 20 y una distancia máxima de 40, veremos cómo ahora la cámara está mucho más picada y cómo el plano es mucho más elevado. Y de nuevo, dentro de ese rango, pues la cámara intentará hacer un seguimiento suave
al objeto el cual tiene que seguir. Como comentaba antes, este seguimiento no tiene por qué ser realizado por parte de una cámara, sino que tal cual tenemos la escena, podemos añadir un nuevo objeto. Por ejemplo, voy a añadir, no sé, un cono, por ejemplo. Vamos a ponerlo, vamos a desplazarlo en el eje Y, vamos a rotarlo un poquito. Por ejemplo, ahí. Y vamos a añadir ese comportamiento de seguir como si fuera una cámara al cono. De tal forma que podemos utilizar la misma configuración y decir, por ejemplo, que el cono siga al mono con esos mismos principios. De tal forma que ahora en la simulación vamos a ponerle... Vamos a bajar la altura para que nos entre dentro del punto de vista. Vemos ahora cómo el cono sigue el movimiento del mono. Vemos cómo está actuando como si fuera una cámara virtual y cómo está enfocando siempre a la posición del mono, respetando esos parámetros de altura y de distancia que he definido anteriormente. Podría ser interesante, por ejemplo, en ciertos tipos de juegos para tener un personaje de ayuda que vaya disparando contra los enemigos y que siga el movimiento de nuestro personaje principal. Sería como ese personaje jugador no principal, pero que nos va acompañando dentro de una aventura del juego y va siempre siguiendo de una forma suave al movimiento del personaje principal.